25 de noviembre. Muy bien. Para ver, ubicarnos dónde estamos. Hemos hablado en la clase anterior sobre las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, luego sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos. Por cierto, ya les alcancé tanto el modelo de lo que es la validación, la elaboración o conformación del cuadernillo de validación, y también les he enviado los ejemplos para la parte introductoria, en el caso que corresponda a los que van a hacer encuestas o a los que van a hacer entrevistas, ¿no? Entonces, todo ese material lo tienen. Espero que estén avanzando como buenos alumnos andinos. Muy bien. Entonces, y nos falta hablar el día de hoy sobre el plan de análisis de datos. Dado que la mayoría de estudios que están desarrollando son descriptivos, transversales descriptivos en realidad, transversales analíticos, y también con mucho gusto decir que hay estudios de casos y controles. Es más, de lo que he podido colegir, hay algunos casos en los cuales se va a hacer estudios de casos y controles de manera prospectiva, ¿no? Esos estudios son más valiosos porque es el investigador mismo quien recopila la información, y de hecho la información que se genera es mucha más valiosa. Entonces, eso es importante, y dependiendo si el estudio es transversal descriptivo, transversal analítico o de casos y controles, va a plantearse el plan de análisis de datos. Por lo tanto, como ya lo hemos dicho innumerables veces, en realidad no es que un tipo de investigación sea mejor que la otra, sino que la investigación es mejor en función del problema que se ha identificado. Y si para ese problema que hemos identificado es suficiente un transversal descriptivo, un transversal analítico, ya está bien. Y el mejor ejemplo que tenemos son, por ejemplo, el estudio inflamatorio multisistémico. ¿Quién va a hacer ese proyecto? ¿O quién está haciendo? Para que nos recuerde. Yo, doctor. Tatiana, doctor. Ahora, Tatiana, dígame, el título de su estudio es Características epidemiológicas y clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes pediátricos con COVID. Ok. Ese es el mejor ejemplo de un estudio descriptivo que es importante y valioso en función de un hecho o circunstancia o situación, de manera que cuanto más personas hagan lo mismo, se va a generar más conocimiento acerca del mismo. Y alguien en su momento hará un estudio de meta-análisis de tal manera
que ese metaanálisis genere el conocimiento sólido, ¿no? Y incluso hemos dicho, ¿no? Si no hubiese la cantidad suficiente en relación a un tamaño de muestra, igual puede ser un transversal descriptivo, teniendo una población censal, o incluso si son mínimos, podría ser un estudio de serie de casos o estudio de casos. Pero el campo está ahí abierto y esa propuesta está en función del problema identificado y cómo es que para ese caso un transversal descriptivo, ¿no? Y así hay muchos más, ¿no? A ver, uno más. El estudio que va a evaluar las condiciones en las cuales se realiza la referencia de los pacientes que tienen complicaciones ginecobstétricas, ¿no? Y cómo se evaluó y se detectó que no siempre las condiciones en las cuales estas pacientes son referidas aparentemente son las mejores y que motivan al estudio y que el estudio va a permitir identificar. Y para eso es suficiente un estudio transversal descriptivo. Sin embargo, hay otro grupo de alumnos que han preferido y han considerado hacer estudios transversales analíticos. Algunos, en el modelo de varias variables independientes y su relación con una variable dependiente, y algunos también, cómo una variable independiente se relaciona con una variable dependiente. Y finalmente, los casos en los cuales se han establecido, ¿no?, de manera propia, como corresponde para el problema identificado, la necesidad de hacer Doctor, disculpe, se le está yendo el internet, me parece. No le escuchamos. Sí, se ha ido la conexión un rato. Está fallando la conexión el día de hoy. Muy bien. Entonces decíamos que un ejemplo que me acuerdo es el estudio sobre anastomosis, algo así. Creo que es de Johann Sebastián. Si nos puede recordar su proyecto, por favor. ¿No está Doctor, Johann? buenas noches. Sí, doctor. Buenas tardes. A ver, recuérdanos el título de su trabajo. Sí, sí, claro que sí. Mi título es Factores asociados a dehiscencia de anastomosis en pacientes con cirugía colorectal en el Hospital Regional del Cusco, 2021 al Muy 2023. bien. Y así como este hay muchos, ¿no? Si no estoy... Ok. Se está escuchando entrecortado. Pero los pongo como ejemplo de todos los trabajos y de hecho, en general ya les dije al comienzo que creo que ya tienen el proyecto de tesis. Lo que tienen que hacer ahora es darle forma final, más que en el fondo, en la forma, y eso significa cumplir con todos los criterios técnicos que significa elaborar cada una de las partes del proyecto, ¿no? Desde la carátula, el índice, qué aspectos o qué criterios técnicos se deben utilizar en el problema, objetivos, y todos estos y cada uno de esos temas los hemos hecho una revisión temática teórica, amplia y resumida a la vez, y además hemos puesto ejemplos, y no solo eso, en los proyectos que ustedes han presentado, les hemos hecho las observaciones. Entonces, en ese sentido, ya los temas están ahí,
Lo que tienen que darles la mejor forma final, cumpliendo los criterios técnicos que requiere los estudios. Dígame, Cianet. Doctor, gracias por mencionarnos eso. Quería hacerle una consulta. Una compañera Sí. de uno de los otros grupos me mencionó que para la tesis de graduación no estaban aceptando las tesis descriptivas. Usted, que tiene más conocimiento en ese aspecto, tal vez podría aclararnos, por favor, brevemente. Ok. Existe una confusión. Bueno, primero, es deseable que o sea, es deseable que para un estudio de pregrado, una tesis de pregrado, por lo menos la recomendación que da la escuela profesional, no de ahora, de hace tiempo, es que sean por lo menos estudios transversales analíticos o de correlación. ¿Correcto? Sin embargo, personalmente y particularmente, como no interesa el tipo de estudio, o sea, no porque sea un estudio experimental es mejor que un descriptivo, con un analítico o que un casos y controles, no. En realidad, si para el problema que uno ha identificado es suficiente o es mejor un tipo de estudio, que puede ser el transversal descriptivo, y ya está. En todo caso, vamos a conversar de tal manera con las autoridades para que pueda desarrollarse esto, ¿no? Por ejemplo, los temas de tesis que están planteando de carácter descriptivo ustedes son temas, pues, no son temas repetitivos para empezar, ¿sí? Y basta con describir esos hechos o situaciones que pretenden hacer en la investigación. Aunque la exigencia siempre es que haya relación o que sea un transversal analítico. Pero eso va a depender yo pienso que del tema, ¿no? Por ejemplo, si digo, voy a hacer un estudio sobre conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna, es netamente descriptivo, ¿sí? Pero ese tema es muy repetitivo, ¿no? Y más que en medicina, en escuelas profesionales como obstetricia o enfermería, ¿no? Incluso uno de ustedes está haciendo sobre automedicación, pero está haciendo un estudio de correlación, ¿no? O sea, no es solamente descriptivo. Y lo otro es que ha ampliado lo que usualmente se hace en los temas. Entonces, por ese lado yo creo que no hay ningún problema. Es más, el próximo semestre se espera que ustedes, ¿correcto?, puedan solicitar primero el asesor formalmente. Y junto al asesor van a presentar el proyecto. ¿Para qué? Para inscribir el tema de tesis, ¿no? Entonces, de tema próximo semestre es básicamente la primera parte va a ser para revisar y darle el toque final al proyecto con las cosas que puedan estar ajustarse, mejorarse, ampliarse. La segunda etapa es para ya pedir el jurado, etcétera. Y la tercera ya es para hacer un estudio piloto, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho hay un acuerdo para que los profesores que estamos enseñando ahora tesis 1 continuemos enseñando tesis 2 o seminario de tesis 2. ¿Para qué? Para que haya una continuidad. Porque usualmente, ¿qué ocurre? Usualmente a veces ocurre que cuando un profesor es de tesis 1 y luego pasan a tesis 2, cuando llegan a tesis 2 dicen, no hemos hecho, etcétera, ¿no? Pero si es el mismo profesor, más bien sabe de qué se trata y más bien va a ayudar a que los proyectos se inscriban, ¿no? Es más, el profesor
en aquellos temas que sean de su competencia, del área y de su interés, puede convertirse en asesor, ¿no? Pero eso depende ya de los alumnos, no es que están obligados a que eso sea así. Lo único que va a hacer el profesor es que terminando el semestre ya tengamos su tema de tesis inscrito y ya te han aprobado su proyecto. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber 3 jurados que han revisado el tema, el proyecto, se han levantado las observaciones y luego dicen ya está bien. Nunca hay un proyecto perfecto. Eso métanselo en la cabeza bien. Nunca hay un proyecto perfecto. Todos los proyectos siempre tienen algunos puntos débiles. Y además la perfección es una maldición. Ya un proyecto que acabemos ahora un 70%, 80%, está bien. Cuando se presente al jurado que esté entre 80, 85%, 90% con la ayuda de los jurados, es más que suficiente. Entonces, no, yo creo que no debe haber problema respecto a ese tema. Sin embargo, desde el comienzo yo les transmití, desde el primer día, la necesidad que en lo posible sean estudios transversales analíticos o de casos y controles o de cohorte, ¿no? Que es lo que usualmente pide las autoridades. Pero, nuevamente, eso no está cerrado y ya está. Eso es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, vamos a continuar. Y estábamos repasando los temas de investigación. Y claro, no es que alguien diga, oye, no me ha mencionado, no. He hablado lo primero que se me ha venido a la cabeza y lo que más me ha acordado, digamos, ¿no? Entonces, es igual que ahorita veo aquí en la pantalla a Fiorella y ella está haciendo un estudio, si no es casos y controles, pero es de carácter comparativo respecto a COVID y en embarazadas, me parece, ¿no? Fiorella, a ver si nos dice su tema. ¿No está? Tal vez hay problemas con la comunicación. Muy bien. En todo caso, hemos tenido todos problemas con la conexión y creo que incluso está... el día de hoy hay problemas. Sí. Yo estaba en la mañana también en clases y he tenido problemas. Pero bueno, no hay problema. Gracias por su comprensión. ¿Y por qué recordaba todo esto? Porque, miren, ustedes ya están en la fase final de la carrera. Y por lo menos en este curso ahora, la gran mayoría, más que preocuparse en salvar, tiene que preocuparse en que el proyecto sea lo mejor posible. Porque ya tienen todos los elementos, ya está ahí, cosas tienen que mejorar. Supongo que a estas alturas, digo, pienso, siento, que ya todas las referencias bibliográficas están bien hechas, ¿no? Por ejemplo, un error que se comete en las referencias es que a veces cogen la propuesta de referencia que hace el autor, usualmente en el artículo a un costadito, citar de este modo, dice, o tal vez es una cita secundaria y van al artículo donde han sacado el artículo y lo copian exactamente y parece que está bien. El asunto no es que está bien, pero no está utilizando las normas de Vancouver. Puede que esté utilizando las normas APA de Chicago. Hay como 10 normas diferentes y no siempre todas están bajo un mismo criterio. Entonces, si la carrera profesional, si la escuela profesional dice que todos trabajamos en Vancouver, todos trabajamos en Vancouver, pero no puede ser que una referencia sea Vancouver, otra APA y otra de otro tipo. No. Todos tienen que ser de
Vancouver. ¿Sí? Los que han hecho algo de esto, entonces dirán, pero alguien seguramente dice, oye, pero ¿y por qué me ha observado, no? Pero es porque tal vez ha ocurrido algo de eso. Entonces, ahora sí, con ese preámbulo, vamos a entrar al plan de análisis de datos. Entonces, en un estudio netamente descriptivo, se utilizan medidas de frecuencia. Y las medidas de frecuencia, como ustedes ya saben, porque han llevado el curso de estadística, han llevado el curso de epidemiología, han llevado el curso de estadística, metodología y epidemiología. Las medidas de frecuencia son tasas, razones y proporciones. Tasas, razones y para variables cuantitativas pueden utilizar medidas de dispersión o medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central pueden utilizar, ¿no?, desviación estándar, rango intercuartílico, ¿no?, entre otros. Pueden utilizar moda, media, mediana. Pero básicamente, la base de un estudio descriptivo es utilizar el número y el porcentaje. Entonces, en el post tendrán que explicar eso. ¿Qué tipo de medidas estadísticas y qué pruebas de significancia estadística van a utilizar? Siempre y cuando corresponda. Por ejemplo, en un estudio netamente descriptivo no solo se utiliza el número y el porcentaje. Supongamos que quiero comparar la mediana de edad de los varones de los estudiantes de medicina, porque he hecho un estudio en estudiantes de medicina, y quiero comparar la media de edad de las estudiantes mujeres con la media de edad de estudiantes varones. Y quiero ver si entre estas medias, supongamos que la media, en el caso de los varones, en medicina, el promedio sea 24 y en las mujeres sea 23. Estoy diciendo cualquier cosa. La pregunta es, si en los varones es 24,5, digamos, y en las mujeres es 23, estadísticamente significativas entre la media de edad de los varones respecto a la media de edad de las mujeres, sí, se puede. ¿Y qué prueba se aplica? La prueba de T-Student. ¿No? Muy bien. Entonces, para eso, hay que utilizar todas las medidas estadísticas. Una cosa que ayuda en ese propósito es que ustedes ya han revisado 10 estudios previos. 7 de ellos, como hemos dicho, por lo menos son artículos científicos, en revistas científicas. Y ahí usted va a ver, y ahí ustedes van a ver qué tipos de estadísticos, qué tipos de medidas están utilizando y pueden hacer. Si en ese estudio utilizan la T-Student, también tienes que utilizar la T-Student. ¿Sí? Y así. Pero en general, la base de los estudios descriptivos es el número y el porcentaje, pero no es lo único. No es lo único. ¿Sí? Puedo utilizar media, moda, mediana, desviación estándar, desviación intercuartílica. Si fuese necesario, puedo utilizar tasas de incidencia, de prevalencia, o tasas de mortalidad, o tal vez utilizar tasas de letalidad. De hecho, si es un estudio poblacional, puedo hacer un estudio puedo utilizar la frecuencia o una tasa de prevalencia, ¿no? Entonces, en esta parte del plan de análisis, tiene que mencionar, para tales variables voy a utilizar tal cosa, tal. Explicarlo. Eso puede llevar 2, 3 párrafos, mucho menos en los estudios transversales descriptivos, por la naturaleza del estudio. Porque el estudio dice que básicamente el objetivo es describir los
que ocurren en la naturaleza. Ya en los estudios transversales analíticos, ya eso requiere un detalle mucho mayor en el plan de análisis de datos. A ver, ¿alguien me puede decir de lo que ya ha visto, de lo que ya ha leído en su estudio previo, etcétera? Porque ya están imaginando, ¿no? ¿Qué tipo de análisis se puede hacer? ¿Alguien me puede...? Porque teóricamente eso ya han hecho en metodología, ¿no? Pero igual, si no lo han hecho, han revisado algunos estudios, ¿no? O algunas tesis también. Aunque, ya se los dije, muchas tesis no usan las medidas ni las pruebas de significancia que deberían utilizar. Alguien o aleatoriamente a dedo, yo escojo. Mejor escojo aleatoriamente. A ver, Paul Rodrigo. Sí, doctor. Su tema de investigación. Su tema, Son comparte usted con nosotros su tema de investigación. las condiciones de referencias de... Ok, es netamente descriptivo. Sí. No. Un transversal analítico. ¿Alguien que quisiera participar? Que sea transversal analítico. De mi doctor. ¿Nadie? De mi doctor. David y Emil. A ver, Maricielo. Maricielo. Ok, Maricielo. Doctor, ¿me escucha? Es mejor que sea a través de un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ya, doctor, de mí el título de mi tema es Disney y calidad de vida en pacientes COVID-19 después del alto hospitalario. Disney y calidad de vida en pacientes con COVID. alta, ¿no? Sí, Con doctor. COVID-19. Ok. Miren, ese es un tema muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? Porque tiene que ver un poco con las secuelas que da el COVID y que se está estudiando poco en realidad. Y esto apunta a eso, ¿no? Podrían haber más estudios. Por ejemplo, nosotros hicimos hace varios años un estudio para ver las secuelas que dejaba la influenza AH1N1. Y alrededor del sexto mes, un buen porcentaje de los pacientes que habían ingresado a hospitalización o a UCI tenían cuadros de neumonía o cuadros de afectación pulmonar medido a través de diferentes pruebas diagnósticas, incluido la espirometría, que se había tomado a los pacientes al comienzo, al ingresar, al alta y luego a los 6 meses, ¿no? Y claro, eso no es nuevo, ya lo mismo había sido descrito para influenza, para otros tipos de influenza, ¿no? Muy bien, entonces, el esquema que va a utilizar Maricielo es cómo una variable A se relaciona con una variable B, ¿correcto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, para todos los que tienen este esquema, una variable A que se relaciona con la variable B. El esquema para el plan de análisis es del siguiente tipo. Va a tener 3 tipos de análisis. Análisis univariado, análisis bivariado y análisis estratificado bivariado. ¿Ya? Muy bien. Alguien que quiera participar cuyo esquema sea varias variables independientes y su relación con una variable dependiente. A ver, nadie se anima. O lo hacemos animar nosotros, pues, ¿no? De buenas maneras, cualquiera entiende. A ver, Marjorie. Presente, doctora.
¿Cuál es su estudio, Marjorie? Bueno, es relación de la 25-dihidroxivitamina D y la tasa de filtración glomerular en pacientes Wow. con Es enfermedad. el mismo, es más o menos el mismo esquema de Maricielo. ¿Algún otro? Bueno, se lo pierden porque puedo poner un ejemplo con lo que va a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces Yo, vamos a doctor, empezar. Ok, Sherali. A ver, ¿cuál es su es prevalencia y tema, por favor? prevalencia y factores asociados a la automedicación en la durante la pandemia COVID-19 en la ciudad del Cusco Ok. 2022. O sea, ya olvídate de la prevalencia. Un conjunto de factores que pueden o no estar asociados a la automedicación. ¿Sí? El esquema de varias variables independientes, una dependiente. En el caso de Sherali y los que hagan algo similar, ¿correcto? Su esquema va a ser variable, análisis univariado, análisis bivariado y análisis multivariado. ¿Sí? En ambos casos, tanto para el caso de Maricielo como Sherali, ambos van a ser univariado y van a ser bivariado. La diferencia es que en el caso de Maricielo va a ser análisis bivariado, en cambio Sherali y Oscar va a ser análisis multivariado con regresión lineal simple. Muy bien. No tengan temor, no tengan miedo, porque si tienen tiempo y tienen interés, pueden manejar el SPSS. Si no, podrían pedir el apoyo de alguien que conozca el tema estadístico. Pero la idea no es manejar, sino la idea es cómo, una vez que tengo una base de datos, se hace el análisis de regresión logística y análisis multivariado, y cómo es que yo interpreto los resultados, porque nosotros no somos estadísticos, ¿no? Nosotros somos médicos y ustedes van a ser médicos. Y entonces necesitan interpretar los resultados. Muy bien. Igual, en el caso de Maricielo, primero va a ser tal vez una tabla inicial de las características sociodemográficas de la población. Y lo mismo va a ser Sherali. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de su población en estudio? Y usualmente eso se hace en una sola tabla y se usa básicamente el número y el porcentaje. Terminando la clase, pueden regresar a un estudio que está publicado y van a ver que usualmente eso solamente se presenta en una tablita y es la tabla 1, usualmente. Luego de eso, en ambos casos, ¿en qué va a consistir el análisis bivariado? Para el caso de Maricielo, va a ser una tabla tetracórica. ¿Entre qué? Entre disnea y calidad de vida, donde la supuesta causa es la disnea y el supuesto efecto es la calidad de vida. Entonces, en la tabla tetracórica, ya todos imagínense, entonces va a ir con buena calidad de vida, no, con mala calidad de vida, con buena calidad de vida, porque siempre se coloca el negativo primero. Y en la parte lateral, con disnea, sin disnea. Y en esa tabla tetracórica, que es una tabla 2x2, va a medir la relación o la asociación a través de una medida de asociación. En este caso, a través del OR o de la razón de prevalencia. Maricielo identificará cuál es el más apropiado para su estudio. Ese valor del OR o de la razón de prevalencia, cuanto más se aleja de 1, dice que hay más asociación. Y hemos dicho que si es más de 2,6, casi siempre hay asociación. No siempre, casi siempre.
Pero no solo va a calcular el OR o la razón de prevalencia, también adicionalmente va a tener que calcular las pruebas de significancia estadística, es decir, va a calcular el intervalo de confianza y el valor de P. Pero Maricielo por ningún lado tiene que preocuparse. En el EPIinfo, y eso lo podemos mostrar cuando hagamos el taller en su grupo, me hace acordar Maricielo, para mostrarle a usted y a todo el grupo, y seguramente en todos los grupos también puedo hacer el ejemplo, de cómo cuando hay este tipo de estudios, solamente colocando los datos de A, B, C y D, el paquete nos da el resultado, ya sea del OR o de la razón de prevalencia, nos da los intervalos de confianza y nos da el valor de P. Es decir, solo sabemos, tenemos que saber qué es A, cuánto es B, cuánto es C, cuánto es D. Lo que sí tenemos que saber es interpretar los resultados, si hay asociación o no hay asociación, y si esta asociación es o no estadísticamente significativa. Además de eso, previamente a esa tabla tetracórica, Maricielo puede mostrar la frecuencia o prevalencia de la calidad de vida y la frecuencia o prevalencia de la disnea en estos pacientes, por separado, a modo descriptivo. Pero luego la asociación. La pregunta es, ¿cómo es que va a ser el análisis estratificado, que es el tercer aspecto? A ver, denme un par de minutos, un minuto, voy a buscar un ejemplo que tenía por ahí. Entonces voy a compartir con ustedes. Vamos a ver. Maricielo, dígame cuáles son sus variables intervinientes. Maricielo, oye, a ver, sus variables intervinientes. Doctor, esta si el paciente entró a UCI, esa es una variable interviniente. No, pero antes, las generales, pues. Ya. La variable dependiente es calidad de vida. Ya sé, la independiente, ya sé, la interviniente. ¿Cuáles variables intervinientes? Las más comunes, empieza usted con las más comunes. Ya, sexo, edad. Edad siempre es primero. Edad, sexo, ¿qué más? Edad, sexo, grado de instrucción. Ya. Estado civil. Ya. Si ingresó o no ingresó a UCI. ¿Qué más? Si ingresó o no ingresó a UCI, si utilizó o no oxígeno durante su estancia hospitalaria. ¿Algo más? Tal vez algo más, pero ya tenemos. Muy bien, entonces usted ya había hecho su tablita tetracórica, ¿verdad? Donde ha puesto en un lado mala o buena calidad de vida con disnea, sin disnea, ¿no? Y ya ha calculado si había asociación. Supongamos, el resultado dice que el OR o la razón de prevalencia, según corresponda, es de 3. O sea, 3 ya es una buena asociación, ¿sí o no? Dice que quienes sufren disnea tienen 3 veces más riesgo o probabilidad de tener mala calidad de vida respecto a los que no sufren disnea. Y encontró que esa asociación es estadísticamente significativa. ¿Y por qué decimos que la variable puede, edad, sexo, grado, puede ser variables intervinientes o confusoras? Porque tal vez esa asociación es diferente en varones y es diferente en mujeres. ¿Sí? Claro que sí. Y probablemente sea diferente por grupos de edad, probablemente sea diferentes por estado civil y así. Entonces, a eso le vamos a llamar análisis estratificado. ¿Qué significa? Supongamos que usted tiene un total
de 300 personas que van a participar en su estudio. ¿Correcto? Muy bien. Supongamos que 160 sean varones y sean mujeres. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, Maricielo? Sí, doctor. Ok. Si se está entendiendo bien, si no, me dice, no, podría repetir y no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué vas a hacer tú, Maricielo? Solamente con los varones, con los 160 varones, vas a hacer la tabla tetracórica. Y luego con las 160 mujeres, solo con mujeres, vas a hacer una tabla tetracórica. Y a esa tabla tetracórica con los 160 varones y a esa tabla tetracórica con 160 mujeres, le vas a hacer la medida de asociación, vas a calcular el OR o la razón de prevalencia y también vas a calcular la significancia estadística. Y vas a ver seguramente que hay diferencia, no es lo mismo. Y vas a ver ahí que tal vez el riesgo es mayor en varones que en mujeres. Entonces, a eso le llamamos análisis estratificado. Es un poco como esto, no es exactamente, pero esto estaba rescatando de una lámina que tenía ahí. Doctor, ¿Sí? disculpe, no se está viendo, solo vemos Ok. el Word. No, sí. No, estoy explicando nomás. Ay, a Es veces, que, como dijo una es que tabla, no se ve. bueno, ahorita, la tablita voy a mandarla ahorita. No, ahorita. Ahorita voy a mandar la tablita. Es que yo soy de la escuela socrática, ¿no? Entonces, el parlare es No se preocupe, doctor. Muy bien. Ahora sí están viendo. Sí, doctor. ¿Sí? Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, es esto. Olvídense, no lean. Síganme la explicación. ¿Sí? Supongamos aquí, estoy con quién? Con, Conmigo, doctor. ¿tu nombre es? No, es que no veo ahorita, estoy con la pantalla Maricielo, grande. doctor. Maricielo, muy bien. Maricielo, aquí es con mala calidad de vida, con buena calidad de vida, ¿correcto? Sí, Aquí doctor. con disnea, sin disnea, ¿sí? Sí. Y haces, supongamos que sean tus datos, 5.861, ¿ya? Esto es en general, pero ocurre que de estos 5.861, mujeres son 3.565 y varones son 2.296. Es decir, solamente con los varones haces una tablita y solamente con las mujeres, al revés, solamente con las mujeres haces una tablita y solamente con los varones haces una tablita, ¿no? Este es de un libro, pero miren, pues, ¿no? Está bien que diga ahí para los hombres, ¿o qué debiera decir? ¿Varones? Debiera decir para los varones, porque hombre es varón y mujer, ¿sí? Pero bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren, aquí cuando calculan el OR es de 1,41 y cuando calculan razón de prevalencia es 1,19. Pero cuando hace el análisis estratificado por sexo, puede ser por otra cosa, por si recibió oxígeno, si no recibió oxígeno. Entonces, por ejemplo, hace solo una tablita tetracórica con los recibieron oxígeno y otra con los que no recibieron oxígeno. Otra tablita con los que ingresaron a UCI, con los que no ingresaron a UCI. ¿Sí? Y miren, en este de aquí se ve que el riesgo fue mayor en los varones que en las mujeres. ¿Se dan cuenta, no? A eso le llamamos análisis estratificado. Entonces decimos, si bien es cierto hay relación entre la disnea y la mala calidad de vida, esa relación es mucho más fuerte e intensa en los varones que en las mujeres. En todos estos casos, las asociaciones encontradas fueron estadísticamente
significativas. Asunto solucionado. Muy bien. Entonces, vamos a ir otra vez a nuestro esquemita. Ahora, en el caso de factores asociados, varios factores asociados a un efecto. Todos los factores que están relacionados a... Entonces, para cada factor de exposición, por ejemplo, ¿cuántos factores de exposición o variables independientes tiene Sierra Lee? A ver, doctor. Son 5, 8, 13 variables independientes, doctor. Ya, que sean 15, ¿no? Porque alguno tendrás que aumentar por ahí. Sí. Ya está. Entonces, ¿qué significa? Significa que en el caso de Sierra Lee, por cada variable independiente va a ser una tabla tetracórica y su relación con la automedicación. Entonces va a tener 15 tablas tetracóricas. Y en cada tabla tetracórica calculará el OR o la razón de prevalencia y las pruebas de significancia estadística, es decir, calculará el intervalo de confianza y el valor de P. Y hará la interpretación. Pero no solo eso. Sierra Lee, además de eso, va a correlacionar también las variables intervinientes, edad, sexo, grado de instrucción, procedencia, no sé qué variables tenga Sierra Lee, también los va a cruzar con la variable dependiente. Supongamos que tenga ahí 5, entonces va a tener 15 de las variables independientes más 5 de las intervinientes, va a tener 20 tablas tetracóricas. Y en cada caso va a calcular el OR o la razón de prevalencia y el intervalo de confianza y el valor de P. Y hará la interpretación, pues. Pero en el caso de ella no termina ahí. Hay que aplicar el análisis multivariado a través de la regresión lineal simple. Es un procedimiento de carácter estadístico. Usualmente hay algunos alumnos que son más inquietos o les gusta tal vez más la matemática, los paquetes, terminan aprendiendo el SPS, el EPINFO, el STATA, y si no, no es necesario, consigues a alguien que te ayude en la parte estadística, lo importante es que haga ese proceso. El resultado de ese análisis de regresión es que va a calcular el OR ajustado o la razón de prevalencia ajustada, va a calcular el valor de P y va a calcular los intervalos de confianza. Es decir, son nuevos, ajustados. Usualmente, por ejemplo, Sierra Lee, de las 20, por ejemplo, supongamos de las 20 variables, de las 15 independientes y las 5 intervinientes, ha encontrado 7 factores que había relación, asociación y eran estadísticamente significativas. Usualmente, cuando se hace el análisis multivariado, ya no son 7, sino solamente por decir son 4. Usualmente son menos. Entonces, los resultados de Sierra Lee no están basados en el análisis bivariado, sino en el multivariado. Ella, finalmente, su conclusión es que hay 4 variables que están asociados a lo que significa a la automedicación. El mismo ejemplo y lo mismo que he hablado para Sierra Lee es válido para los estudios casos y controles. Por ejemplo, en el caso de Johann Sebastián, ¿sí? Johann Sebastián, ¿cuántas variables independientes tienes? Johann, está creo operando Johann. Muy bien. Pero igual él tiene que hacer, para cada variable independiente y las intervinientes tiene que cruzar
con la dependiente a través de una tabla tetracórica, identificará los valores del OR, el valor de intervalo de confianza, el valor de P, multivariado. Entonces, todo eso clicado, tienen que ponerlo en blanco y negro. A ver, solamente para recordar, voy a buscar una presentación anterior que espero que esté aquí, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien, este es un ejemplo que ya les presenté anteriormente, pero lo que ocurre es que esta es una presentación para 10 minutos y entonces no puede estar toda la información, todos los resultados. Pero les voy a presentar a modo de ejemplo. Wow, ahí está. Entonces, vamos a ir aquí. Ustedes me dicen si ya está. ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Ok, ya, estos casos y controles. Miren. Entonces, para cada una de las variables, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, y eran más todavía, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Para las 16 variables en estudio, hay que agregarle eso a las variables intervinientes, ¿no? 16 variables en estudio, se ha hecho su tabla tetracórica. Y eso es el análisis, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente se presenta en una tabla tetracórica, puede ser una tabla de resúmenes que han visto también en los estudios, ¿no? En las publicaciones. Pero luego de eso, se aplica el análisis multivariado y creo que aquí habían 7 variables que estaban identificadas como tal. Habiendo hecho el análisis multivariado, resulta que solo son 4. En orden: no adherencia a estilos de vida saludable, no adherencia al tratamiento farmacológico, bajo nivel de conocimiento acerca de la enfermedad y la disfunción familiar. Y miren, el análisis multivariado nos da el OR ajustado, nos da el valor del intervalo de confianza y nos da el valor. Y igual se interpreta como se interpreta el análisis bivariado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a ver. Julio Aarón, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Una Buenas consulta. Dígame. No le estoy entendiendo bien respecto a casos y controles, porque hasta donde estaba leyendo en mi estudio de base, primero se supone que como voy a enfrentar dos variables, ¿no? O sea, dos grupos, el caso y el control, entonces ahí creo que me tenían que hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Para contrastar dos variables. Esa parte no estoy entendiendo, doctor, para estudios, casos y controles. Ok, déjame ver un casos y controles. A ver, ojalá que haya por aquí. Vamos a ver. Déjenme ver.
Ujú. A ver, no lo estoy encontrando. Voy a ver dónde puede estar. A ver. Muy bien, a ver, esperemos que esté aquí. Tipo. Ok. La preocupación, a ver, Julio Aarón, era ¿qué cosa? No es la tabla tetracórica. ¿Cuál es su preocupación? Doctor, sí, como estamos manejando en casos y controles dos grupos de pacientes, dos grupos, ¿no? Perdón, casos y controles, y cómo vamos a manejar eso y cómo vamos a plasmar eso, ¿no? En el Word. Y la otra era, ¿dónde quedan las pruebas de contraste de hipótesis, ¿no? ¿Cómo? A Que ver, se hacen también lo con el primero no lo artículo que entendí. usé. Disculpa. El primero, ¿cómo vamos a plasmar qué cosa? Lo que es los casos y controles, cómo se va a hacer el procedimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, en el estudio de Sherali, que era factores asociados, solo había un grupo, pero en el caso de cuando usamos casos y controles hay dos grupos, ¿no? El grupo de casos y controles, valga la redundancia. ¿Cómo plasmamos el procedimiento con lo que estaba explicando, con la dinámica que estaba explicando anteriormente, Pero doctor? en el Por de favor, esa Sherry parte no estoy... también hay dos grupos, porque también usa tabla tetracórica. Sí, por eso. O sea, primero que en ambos hay dos Ajá, esa grupos. parte, por favor. Con la enfermedad, sin la enfermedad, con el daño, sin el daño. O sea, en ambos es igual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso tienen que explicarlo en blanco y negro. Todo lo que les he explicado, en blanco y negro. Lo otro era la prueba de hipótesis. Ah, sí, doctor, la prueba de contraste de hipótesis. ¿Cómo se Ok, aplica eso? vamos a ver. El profesor sugiere que eviten utilizar hipótesis nula, de alterna, de investigación, etc. Porque en vez de entender, se van a confundir y van a ser peor. Tengo años de años enseñando y más de una vez he intentado explicar y fácilmente no se entiende. Sin embargo, el alumno es libre de poder hacer eso. Y si alguien quiere plantear eso, le invito a que lea el libro de Hernández para que, basado en leer el libro de Hernández, plantee. Porque a pesar de que han leído, a pesar que seguramente han ido a alguna conferencia o algún profesor ya les ha hablado de esto, usan mal los términos. Vamos a hacer. Usualmente uno empieza trabajando con una hipótesis de investigación. ¿Sí? Trabaja con una hipótesis de investigación. O hipótesis de trabajo, que le llaman otros. Y voy a ir al caso que hemos explicado ahorita de dos variables, disnea y calidad de vida. ¿Quién está ahí? De mi doctor. Ok, De Mariciel. Mariciel. Ok. Entonces,
ese esquema que va a hacer Maricelo de relacionar dos variables no es diferente al que tú vas a hacer, Julio, que creo que también es de dos variables. Es exactamente lo mismo. Porque igual vas a calcular el OR, vas a calcular el intervalo de confianza y vas a calcular el valor de P. No es diferente, es igual exactamente lo mismo. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras los resultados de Maricelo dicen que tener disnea posiblemente es un factor de riesgo para mala calidad de vida, por lo tanto se convierte en una hipótesis, tú podrías hacer exactamente lo mismo que Maricelo, pero como un caso sí, controles. ¿Sí? Exactamente. Pero por diseño, tus resultados van a identificar factor de riesgo o factores de riesgo. Entonces, en la interpretación es que hay la diferencia. Pero todo lo demás es bajo la misma lógica. Entonces, vamos a ver. La hipótesis de investigación o hipótesis de trabajo que tiene Maricelo es que hay relación entre A y B. ¿Correcto? Ella está apostando que hay relación entre la presencia de disnea y la mala calidad de vida. Y ella nos dijo, ¿no? Que partía de eso. Cuando nos explicó en los primeros días, algo de eso nos dijo, y si mal no recuerdo, creo que era a partir de una experiencia que había visto, no sé si un familiar, pero algo de eso nos dijo. Hasta donde más o menos me acuerdo. Son tantos también, pero igual, algo nos acordamos. Entonces, esa es su hipótesis de investigación y esa es su hipótesis de trabajo. Y así lo ha plasmado en su hipótesis, que A tiene relación con B. Si quisiéramos hacer en el esquema de hipótesis de investigación, hipótesis nula e hipótesis alterna, entonces voy a poner otro ejemplo para que sea válido para todos, ¿no? Digamos, la hipótesis de investigación dice que hay relación. La hipótesis nula dice que no hay relación. La alterna, ¿qué diría Julio? Si la nula dice que no hay relación, entonces la alterna dice que sí hay relación, doctor. No. Falso. Falso. Por eso nuevamente. Si la de investigación dice que hay relación, la nula lo niega. La alterna es una tercera diferente a la de investigación y a la nula. ¿Sí? Y eso es un error usual, incluso en publicaciones. Y nuevamente te invito ahora a que termines la clase, revisa la parte esa en el libro de Hernández y me dará la razón y podemos discutir en la próxima clase. ¿Te parece? ¿Sí? Entonces... Sí, doctor, muchas gracias. Sí, por eso. Entonces, no hay ningún problema, o sea. Entonces, no, lo que pasa es que a veces hay una confusión ahí en los términos y usualmente ese tipo de situaciones, más que para este tipo de estudios, es para estudios de carácter experimental. Aplica exactamente de la de investigación de trabajo nula y alterna. Pero para este tipo de trabajos no aplica mucho eso. Por lo tanto, casi siempre en estos estudios solamente se trabaja con hipótesis de investigación. Por ejemplo, si Maricelo dice que hay relación entre disnea y mala calidad de vida, ¿cuándo es que acepta esa hipótesis y cuándo es que la rechaza? Maricelo va a aceptar si es que el OR, por ejemplo, es de 3, la P es menor de 0.05 y el valor del intervalo de confianza, el valor mínimo o el límite inferior, es mayor de 1. Si eso se da, entonces está corroborando su hipótesis de trabajo o su hipótesis de investigación. Por lo tanto, la hipótesis es aceptada. Si no muestra eso, su hipótesis es rechazada. Así de sencillo es. A ver, de los 10 trabajos que has revisado, Julio, ¿cuántas de esas publicaciones plantean hipótesis de investigación nula y alterna?
Esa era mi duda, doctor. No queda plasmado en la metodología, pero lo que mencionan es que sí usan pruebas, como lo que mencionó, ¿no? Prueba de student y cuadrado. Y Es cuando otra estaba cosa. leyendo, y ese era el motivo de mi pregunta, ¿no? Sí, no, Hay que pero está bien, no. contrarrestar Claro, variables dependientes. no, ojo, te estoy explicando, no me estoy molestando, no, o sea, es un poco el tono de mi voz. Yo vivía en un sistema militar, te cuento. Entonces, no hay que complicarse ahí. Básicamente decimos, hay relación, esto no es tipo de investigación, y de acuerdo al resultado del valor del OR o de eso, lo aceptas o lo rechazas. Y no hay modo. O sea, por ejemplo, el TED Student es para ver si hay diferencias de medias. Y tú dices, esta enfermedad afecta de manera más importante a varones que mujeres porque tienen los varones más edad. Y comparas las dos. Dices, el promedio de varones que se enferman es 24,5 y de los que las mujeres que se enferman es 23. ¿Quieres ver si hay diferencias? Aplicas el TED Student. Si la TED Student tiene una P menor de 0.05, ¿qué dices? Que aceptas, que era cierto tu hipótesis de trabajo. Entonces ya no hay que complicarse mucho con esto de nula y alterna. En realidad lo único que hacemos es complicarnos. Y como te digo, y claro, tienes curiosidad y está muy bien eso, ¿no? Revisa el concepto y busca algún artículo donde, o por lo menos 3 o 4 artículos donde haya, es raro, pero vas a encontrar artículos donde utilizan pruebas nulas alternas, hipótesis, y vas a ver que están mal planteadas, casi siempre. Entonces, mejor no utilizarlas, ¿sí? Suficiente con la hipótesis. Sí, doctor, entonces, una última duda, doctor. Entonces, lo que estoy entendiendo hasta ahorita es que, por ejemplo, voy a utilizar, para un estudio caso control, ¿no? Voy a utilizar el modelo, ¿no?, que estaba planteando para Maricielo, pero lo voy a utilizar 2 veces, supongo. Uno para el modelo para casos y luego otro, el mismo modelo, pero para los controles. No, y tengo que comparar, ¿no? Los resultados. No. Es parte. Ok, te voy a poner el ejemplo, Julio, ¿ya? Voy a poner un estudio casos y controles. ¿Está bien? Pero está muy bien y me gusta porque sabes que de la clase no pueden salir con dudas. ¿Sí? Y por lo menos yo siento que tengo algo de pedagogía. Muy bien. Este es un estudio que en su momento se hizo y se denominó factores de riesgo asociados a retinopatía del prematuro en altura, Hospital Regional del Cusco 2017. Esta fue una tesis, fue de Luz Caballero, y mira, fuimos 3 asesores. La doctora Samayoa, oftalmólogo, que con esto dio inicio a todo un tema de tamizaje en prematuros para retinopatía. Este estudio fue la base de toda esa intervención. El doctor Galdós, como ustedes seguramente lo conocen, es neonatólogo y yo la parte metodológica de la investigación. Entonces, y terminó publicándose, ¿no? Entonces, la manera de enamorar es decir, ¿sabe qué? Apóyeme, que lo revise, que lo vea, que te dé un punto de vista, y luego lo publicamos. Porque, ojo, pueden hacer el mejor trabajo, pero si no lo publican es como que si no hubiesen hecho nada. Claro, se han graduado, y se han graduado bien y con honores, pero ahí quedó. Entonces, hay que publicar. Esto, miren, en pocas palabras, es la fundamentación del problema. La retinopatía del prematuro es principal causa de ceguera infantil en Latinoamérica, prevenible, poco diagnosticada y escasamente estudiada. Es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. ¿Eso qué cosa es? Conocimiento sólido. Y miren, preciso. Eso va en 2 líneas y media en el Word. No necesita más. Ya si quieres más, va a estar en el marco teórico. Pero para la fundamentación o lo que es el planteamiento del problema,
suficiente. Pero eso se logra haciendo una monografía y construyendo uno sus propios párrafos, ¿no? Sobre todo para esta primera parte. Y esto es la evidencia objetiva. En el Hospital Regional del Cusco, el 9.8% de partos son prematuras y la prematuridad causa el 74% de muertes neonatales sin malformaciones y es la principal causa de morbilidad neonatal. Pero vayamos al tema. Determinar los factores de riesgo asociados a la retinopatía en el Hospital Regional del Cusco. Y tenía 3 categorías de factores de riesgo: condiciones perinatales, patologías asociadas y procedimientos terapéuticos. ¿Correcto? 57 casos, 57 controles. Este es el diseño de todos los prematuros con y sin retinopatía, y luego hacia atrás expuestos, no expuestos, para cada uno de los factores. Puede ser uno solo o puede ser muchos, no importa. Al final esto va a dar lugar a la construcción de una tabla tetracórica. ¿A quién se consideró caso? ¿A quién se consideró control? ¿Sí? En realidad el caso es tan igual que el control. Lo único que le diferencia en este caso es que, ¿no?, uno tuvo retinopatía y el otro no. Todo lo demás es igual. En los casos y controles se dice que los casos son casi tan iguales que los controles. Lo que los diferencia es aquello que los hace, que los pone en condición de casos y como controles. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Y ya está. Se dijo que, entonces miren, con retinopatía, sin retinopatía. Con el factor de exposición, sin el factor de exposición. Si es uno, no hay problema. Si son varios, para cada factor de exposición, una tabla tetracórica. O sea, no tienes que ser una tabla para casos y otra para controles. Aquí está, por ejemplo, retinopatía. Con retinopatía, sin retinopatía. Peso al nacer, ¿no? Bajo peso, no bajo peso. El estudio pudo haber solo sido esto. ¿Cuál es la relación entre bajo peso al nacer y la retinopatía? Y luego, ¿qué tendría que hacer? Análisis estratificado. Si varía en relación de la edad gestacional, si varía en función de la edad de la madre, algunas condiciones, si tuvo controles prenatales, no sé, otras categorías. Pero este estudio era de varios factores. Entonces, por cada factor se estudia. Cuando ustedes hagan la sustentación, usualmente presentan el cuadro y luego la discusión. Cuando yo les digo, ¿se acuerdan? Que se hacen los estudios previos no para que llenen, no para que el profesor se sienta contento, no. Primero es para que aprendan más, para que conozcan más, pero sobre todo para que discutan y comparen vuestros resultados con otros estudios. ¿Sí? En realidad, recoger la información, tener los cuadros, aplicar las pruebas estadísticas, todo eso es mecánico casi. ¿Dónde es que realmente el estudiante, el graduando, demuestra que conoce el tema a profundidad, conoce pues que en la discusión? Porque va a comparar los resultados de uno, en este caso es el resultado del estudio de Libertad Caballero, y mire, lo ha comparado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudios de los 10 que estudiaban relación de bajo peso al nacer con retinopatía. Y es cierto, hay algunos que se le parecen y hay otros que no. En los que se le parece, tiene que explicar por qué sí, y en los que no se parece, por qué no. Y cómo a partir de esta discusión se llega a una conclusión. Para eso son los antecedentes teóricos. No es que solamente es para completar o para tener una idea, no.
lo más importante va a ser cuando hagan la discusión. Entonces, aquí se ha visto que hay relación y es estadísticamente significativo. Aquí no hay relación entre parto vaginal y retinopatía. Aquí, masculino. Entonces, aquí tienes que, y aquí, miren, la presencia de síndrome de distrés respiratorio con retinopatía, si hay relación. Porque usualmente cuando tienen distrés les dan oxígeno y a veces les dan demasiado oxígeno. O sea, hay toda una explicación, ¿no? Teórico y de comparación. Este fue un estudio aparentemente simple y sencillo, pero muy potente, ¿no? Se publicó, se ganó algún premio por ahí en alguna conferencia regional, pero fue la base para implementar el programa de retinopatía de prematuro, ¿no? La doctora Samayoa fue, si se quiere, pionera, porque hasta antes de eso no, se hacía muy aisladamente. En cambio, a partir de este estudio y su presencia, ya es de norma hacer ese estudio en todos los prematuros, ¿no? Y claro, al tiempo nomás el ministerio sacó un programa de la retinopatía del prematuro, pero Cusco ya había dado sus primeros pasos. Y ya está. Para cada una de las variables. No tiene que hacer otra, porque aquí están los casos y los controles. Con factor de exposición, sin factor de exposición. Si recibió el oxígeno con CPAP, si recibió con cánula binasal, etcétera, ¿no? Y la saturación de oxígeno fue mayor, menor. Recibió corticoterapia, por ejemplo, ¿no? Si usó surfactante o no, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para cada factor que estudió, ahora, este estudio, ¿qué le faltó? ¿Alguien me dice? Es el análisis bivariado. ¿Qué le faltó? Análisis multivariado. O sea, le faltó calcular el OR ajustado y con su correspondiente intervalo de confianza y valor de P. Julio, ¿está por ahí? Sí, ya doctor. ya se entendió mejor, ¿verdad? Ok, entonces, doctor, en conclusión, bueno, ya ahora sí tengo, ¿no? En la tabla tetacórica va a entrar los casos y controles. Y en este Exacto. caso, como solo estoy haciendo con una variable, ¿no? Que es procalcitonina, bueno, Ya. con esa cruzo y también luego con mis demás variables intervinientes, ¿no? Haces un estratificado, como le dije Ok. a Maricielo. Sí, sí, sí. Y luego, entonces, luego de eso se hace el análisis multivariado con en tu regresión caso, logística. exacto. Ahora, adicionalmente, tú podrías aplicar, si quieres, curva ROC, para ver si hay relación, correlación o la sensibilidad, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Es Pero opcional, no doctor, tiene... en ese caso, pero si estaría haciendo el análisis multivariado, estaría igual, ¿no? Quisiendo tratar de hacer un estudio de factores asociados, porque en este caso yo solo quiero comparar procalcitonina con lesión renal aguda. Ok, por eso. En ese caso, el Si análisis solo es multivariado. eso, si solo es Ajá. eso, haz lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero Entonces ya mira, no hago multivariado. no, puedes hacer, pero sería suficiente con que hagas el análisis bivariado estratificado, que sería más valioso. Ok, doctor. ¿Sí? Puedo coger también de la otra metodología. Puedo usar ambas, ¿no? Puedo usar una Claro u que otra. sí. No, es que para ambas es similar, ¿no? La única diferencia es que los resultados de un caso y controles dicen es un factor de riesgo. En cambio, de un transversal posiblemente es un factor de riesgo. O sea, genera hipótesis y si quieres aprobar tendría que ser un caso y controles. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, no, ¿por qué?
¿Alguna pregunta más? ¿Duda? Doctor, Sí, Maricielo. doctor, entonces en el análisis bivariado es donde voy a comparar con mis variables intervinientes y el análisis univariado es el análisis que voy a hacer en general de todo. Vamos a ver, Maricielo. En el análisis bivariado, tienes que cruzar tu variable independiente con tu dependiente. Tu independiente con tu dependiente. ¿Sí? Sí, doctor. Es la tabla madre, si se quiere. Pero luego vas a hacer análisis estratificado. ¿Sí? Y ese Ya, análisis estratificado es para todas tus variables intervinientes, edad, sexo, grado de instrucción. Pero en tu caso, hay algunos temas puntuales que son adicionales, ¿sí o no? Puede haber una distorsión si ingresó o no a UCI, ¿sí o no? sí, sí, Puede doctor. haber una distorsión si recibió oxígeno. Puede haber una distorsión si recibió corticoides o no tempranamente. Pues, digo, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando varias cosas. Entonces, y esas también tienen que estratificar. Incluso dentro de los que ingresaron a UCI, podrías estratificar si tuvieron más de 2 semanas o menos de 2 semanas. Estoy diciendo cualquier cosa, pero algo de eso debe haber en la literatura. O sea, que diga que quienes han estado más tiempo en UCI tienen más riesgo de más complicaciones o más secuelas respiratorias. Entonces podrías crear ahí otra categoría, ¿te das cuenta, no? Como variable interviniente. ¿Sí? Sí, doctor. Todavía no te desesperes. Con los que ya tienes está bien. Ya el próximo semestre, ya con más tranquila y aprobando el curso, como sé que lo vas a hacer porque te vas a empeñar, entonces ya en la próxima lo podemos ampliar. Ahorita no te preocupes en ampliar, pero ya te estoy dando algunas ideas que para el próximo semestre podrían ampliar algunas variables intervinientes. Y podría ser una bonita descripción respecto a las variables que vas a investigar. ¿Sí? Está bien, doctor. Doctor, tenía otra duda también. Sí. En el cuadro tetracórico, por Sí. ejemplo, ¿podría haber algún valor con 0? Claro. Puede haber 0 no. Bien difícil. Puede ser 0, 1, 0, otro. Y por eso es difícil. Es difícil. Para eso, o sea, aritméticamente tú sabes que tendrías que multiplicar por 0, ¿no? Entonces, usualmente tiene que haber. Cuando hay eso, usualmente la OR es indefinido, como creo que hemos visto por ahí en alguna lámina donde decía indefinido, ¿no? Era en el otro ejemplo, creo. Sí, doctor. Mi duda era porque, por ejemplo, revisando la literatura, los pacientes que tienen disnea, entonces no podría poner que tienen buena calidad de vida en ese cuadro. No, vamos a ver, otra vez. Tienes que estar atenta y si no entiendes, inmediatamente preguntar. En tu tabla tetracórica, miren, en la tabla tetracórica que es esta, usualmente aquí donde dice ROP, entra con la enfermedad o con el daño. Y aquí sin la enfermedad o sin el daño. Y aquí el factor de exposición positivo y aquí el factor de exposición negativo. ¿Sí? Doctor, no se está viendo la presentación. Wow. Gracias. Ok. En esta tabla de color, en la parte superior, siempre aquí, tiene que ir con la enfermedad o con el daño. Y aquí tiene que ir sin la enfermedad y sin el daño, o sea, referido a la variable dependiente. Y en esta parte es el factor de exposición o variable independiente. ¿Correcto? Entonces, aquí va a decir con la exposición,
¿Cuál es la exposición? Con disnea. Sin la exposición, sin disnea. ¿Sí? Entonces, cuando tú aplicas eso, no, o sea, básicamente, si uno de estos valores es 0, no hay modo de calcular el OR. No puedes decir nada. Pero sí puede haber algún valor de 0,1, 0,2, 0,3. Y no está aquí, lo voy a presentar. Está, me parece, en el otro estudio. En este de aquí. Ok. Esta tablita. Que tampoco lo vas a encontrar en los libros, ¿no? Usualmente lo manejamos quienes hacemos investigación y a la vez hacemos docencia. No es la gran tabla, pero por lo menos ayuda, ¿sí? Cuando los valores son mayores de 1, decimos que es un factor de riesgo. Y cuanto más se aleja de 1, se supone que es mayor factor de riesgo. Pero cuando el valor va de 1 y se aproxima a 0, hablamos que es un factor protector. Pero difícilmente va a haber exactamente 0. Es un decir ahí. ¿Sí? Entonces, no te preocupes que no te dé el síndrome de easy. Easy, easy. Cuando hagas el estudio, vamos a ver y no te desde ahora estés con ansiedad por esa situación. ¿Sí? Gracias, doctor. Ok, voy a ver si aquí hay un estudio, aunque ya no tenemos mucho tiempo. Este de aquí. Es un poco antiguo, pero me gusta porque también identifica factores de protección. Porque por lo menos en ese contexto se ha hecho ese estudio. De hecho, este estudio es también una tesis y quien lo hizo fue Cindy Yael Escalante Núñez, ¿no? Mi alumna en la UNSAC y a quien tuve la ocasión de asesorar la tesis. Y esta colega ahora ya trabaja en Puno y ya ha ganado 2 veces el premio, el primer puesto y el segundo puesto de la investigación científica a nivel del colegio médico en la zona sur del país, todo el sur del país. Y justamente este año ha ganado uno de esos estudios, un estudio sobre COVID, ¿no? Los que son mis seguidores y fans en Facebook habrán visto que le he hecho una felicitación a ella, ¿no? Por dicho logro, ¿no? Muy bien. Y básicamente el estudio era factores de riesgo asociados a leptospirosis en una zona amazónica del Perú 2006. Estudio casos y controles. En realidad, eso que dice estudio caso y control está de más, pero en su momento se puso, ¿no? Básicamente se dijo que era la leptospirosis. No, el resumen, miren, lo más importante entra en 1 o 2 párrafos. Y lo más importante era que Madre de Dios era la tercera región que reportaba más casos de leptospirosis. Por lo tanto, el objetivo era determinar los factores de riesgo asociados a leptospirosis en la región Madre de Dios del Perú 2006. Se darán cuenta que en cada uno de estos casos, el tamaño de la letra, el fondo, el contraste, etc. En general, se espera que en una presentación académica el fondo siempre sea blanco y que solo sea blanco, nada de los costados como esto. Uno puede hacer esto porque es una presentación pues, de un congreso, etc. Pero una presentación académica es mejor que el fondo solo sea blanco. ¿Ya? Puede ser un color, un solo color, de fondo también. Pero siempre y cuando el alumno, el estudiante, el que va a sustentar su grado, haya ido a la cancha de juego
es como el deportista, ¿no? El futbolista o el basquetbolista de la NBA. El futbolista, cuando Perú fue a Venezuela, un día antes fue al estadio, ¿sí o no? ¿A qué fue? A reconocer el campo, para ver dónde había, que estaba bien, etcétera, etcétera. Igual cuando uno va a sustentar, tiene que ir 1 o 2 días o antes al aula donde sustenta. Y no solo eso, probar mis diapositivas, porque la sugerencia y la recomendación es que sea fondo blanco. Pero dicen, no, quisiera de color, ya, muy bien. Usen un color donde haya contraste. ¿Sí? Por ejemplo, un azul marino con un blanco o amarillo. Pero depende del nivel de iluminación que se utilice en ese lugar de exposición. Porque, como usualmente ocurre, en el lugar donde exponen están las luces, todas las luces prendidas, ¿no? Y entonces cuando es un fondo de color se pierde todo. Mejor es utilizar un fondo pastel como este, pero es mejor si es blanco, suficiente. Pero ya esa es una decisión vuestra. 47 casos, 47 controles, los criterios de casos y controles, y miren, todos los factores que fueron elaborados, si pertenecía a la población económicamente activa, instrucción, ocupación, si pertenecía a comunidad nativa, si en la vivienda vivían roedores, monos, perros, si había manipulado ratas, dónde había enfermado, si se abastecía con agua en la red pública, pozo, río, manante, si eliminaba las excretas en la red pública, letrinas, campo libre, en el lago, en el río, si se bañaba en el río o se bañaba en las quebradas, si usaba calzados o no usaba calzados. Eso fue alguno de los muchos factores que se estudió. Muy bien, aquí tenemos cuadros resúmenes, o sea, no necesariamente se presentan en tablas tetracóricas, pero es deseable que aquí esté información de la tabla tetracórica, porque uno tiene que ser transparente en la información que está brindando. Pero se presentó aquí por el tiempo, porque no se olviden que son 10 minutos. Muy bien. En la práctica, miren, hubo relación con manipulación de ratas, presencia de perros, baño en el río y animales en la vivienda. ¿Sí? En estos, miren, el OR es bueno, pero el valor de P no le ayuda ni el intervalo de confianza. Son factores que están asociados, pero no son estadísticamente significativos. Estos de aquí sí son factores de riesgo, pero que tienen significancia estadística. Y así, eliminación de excretas. ¿A dónde voy a ir? Y claro, en estos no se encontró nada. Para cada resultado ya saben que tienen que discutir, también ya lo hemos mencionado. Y miren, ¿quién me había preguntado si se acercaba a cero y estaba preocupada, sí? Yo, doctor. Ya está. Maricielo. Pero Maricielo, disculpa, es que estoy ahorita con la pantalla grande. Maricielo. Entonces, miren, aquí el OR se acerca a cero, ¿sí o no? Pero cero no va a ser. Un tema matemático. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces dice que es un factor de protección. Y un factor grande o fuerte. Y miren, la P es menor de 0.05. O sea, según el valor de P, sí hay significancia estadística. Pero aquí, cuando el valor es menor de 1, no nos interesa el valor mínimo, nos interesa el valor máximo. Y el valor máximo no puede ser 1, tiene que ser siempre menor de 1, el valor máximo o el límite superior. Y en este caso, todos estos límites superiores son menores de 1. Por lo tanto, decimos que aquí el eliminar las excretas en la red pública, el abastecerse con agua en la red pública y el utilizar calzados son factores para la protección contra la leptospirosis encontrados en la localidad de Puerto Maldonado de la región Madre de Dios.
siendo estos factores de protección encontrados ser estadísticamente significativos. Y la conclusión. Y para que vean aquí la conclusión, no hay nada de datos estadísticos. Es otra cosa que tienen que considerar. Excepcionalmente podría haber, pero la conclusión es el conocimiento que sale del estudio. El estudio mostró estos 4 factores de riesgo e identificó estos 3 factores de protección. ¿Qué le faltó a este estudio? Porque este es análisis bivariado. Le faltó análisis multivariado. Ahora, alguien dirá, pero el doctor, mire, nos muestra, hay estudios, sí, donde hay multivariado y análisis bivariado. El problema es que a veces cuando están haciendo la tesis y están con la corre-corre y tanta cosa, a veces al estudiante no le da porque quiere alcanzar el SERUMS, etcétera, ¿no? Y como ya en esa etapa el asesor no puede hacer nada, entonces lo sustentan a veces sin el análisis multivariado, que es muy deseable, ¿no? Ese trabajo que les mostré hace un rato de pobre control glicemia ocupó el segundo lugar en la Conferencia Mundial de Epidemiología, ¿no? Cuando se presentó. Y es un estudio simple, sencillo, pero de importancia en salud pública, ¿no? Para terminar, ya nos está dando nostalgia, ¿verdad? El curso ya termina. A ver, ¿dónde está aquí? Un proyecto hecho por los kids, ¿no? Ya les dije, ¿no? The New Kids on the Block. O sea, si hay ganas, se hace, ¿no? Y miren, este estudio que han hecho los muchachos, sus resultados. Ahí está lo que les decía. Las características por edad, un cuadro resumen. Por edad gestacional, número y porcentaje. Doctor, no está presentando. Hoy, caray, ¿ves? Lo estoy vendiendo. Quieto, loco, tranquilo, nomás no se altere. Muy bien, ya está. La tabla 1 que les dije, que es de carácter descriptiva, ¿no? Es un resumen, por edad gestacional, por estado civil, por nivel de educación, por ocupación, nivel socioeconómico. Número y porcentaje. Análisis univariado. ¿Sí? Eran 5 chicas de ese grupo. Un grupo poderoso. Y aquí, miren, establecieron relación entre las variables intervinientes con la depresión. Y lo que les decía, o sea, algunas publicaciones solo publican esto, miren, edad, publican algo de esto. O sea que el factor de riesgo está en estas edades y publican esto. Pero muchos no publican esto de aquí. Porque ahí está la tabla tetracórica, pues, ¿no? Solo que es en un cuadro resumen. Es importante que si uno publica en una revista científica, que publique todo, ¿no? Esto, entre los factores sociales, estudiaron 2 factores sociales. Falta de apoyo social, sí, no. Mala relación con la pareja, sí, no. Aquí tenemos la tabla tetracórica. Es otra forma, puede presentar, ¿no? Y aquí está el valor del OR y el intervalo de confianza y el valor de P. Extraño a mis muchachos de metodología.
¿Ok? Esto es los factores psicológicos con el... ¿Estudiaron cuántos factores? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? 6. Y en cada caso, sus valores. Aquí están los factores. Que han estudiado, pues creo, como 25 factores, ¿no? O 20 factores por lo menos. Entonces, presentar 20 tablas de categoría, no. Entonces, los han hecho tablas resúmenes por cada categoría. Por ejemplo, el no tener control prenatal y la depresión. Es altísimo, ¿no? La relación. Por eso que es importante, pues, el control prenatal, ¿no? Entonces, aquí se ratifica lo que ya se conoce. Y ellos, o ellas, luego de eso hicieron el análisis multivariado, porque ya no lo presentaron en el trabajo porque les faltó el tiempo, pero hicieron análisis multivariado, ¿no? ¿A dónde iba? Ah, estaba, ¿ves? Me he distraído en el proyecto, ¿no? Vamos a ver. Se está viendo, ¿verdad? Ahora sí. Sí, doctor. Ok. Plan de análisis. Dice, va a ser análisis univariado, bivariado, multivariado. En univariado, tiene que explicar qué va a ser, qué medidas se van a utilizar, tablas, gráficos circulares, bla, 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 número, porcentaje. Análisis bivariado. Se va a establecer relación entre las variables, se va a utilizar la tabla tetracórica, se va a utilizar el OR, se va a utilizar la razón de momios, cuál es la fórmula de la razón de momios, cómo se interpreta la razón de momios, cómo se evalúa la significancia estadística, ¿no? Que el valor tiene que ser menor de 0.005, bla, bla, bla. Si hay alguna otra cosa como TED-Student que iba a hacer, también lo ponen aquí. Y luego de se calcular el OR, se calcula los intervalos de confianza, se va a colocar así, y luego se hace el análisis multivariado y se explica con cierto detalle en qué consiste el análisis multivariado y qué paquete. Entonces, miren, es prácticamente casi 2 hojas, ¿no? Usualmente en las tesis que han visto son pues ni media página, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí ustedes tienen que decir qué van a hacer. Entonces, en el análisis univariado, bivariado y multivariado. En el univariado, eso incluso está incompleto, ¿no? Pero podría mejorar. Tampoco es el mejor, el ejemplo máximo, les he dicho eso desde el comienzo. ¿Sí? En el análisis bivariado dices, voy a buscar establecer una asociación, voy a utilizar las tablas de contingencia para relacionar las categorías nominales. Ahora, hay tablas de contingencia donde pueden haber varias categorías de la exposición, ¿eh? Alta, media, baja, etcétera. También hay. Pero eso depende cómo ustedes lo van a presentar, ¿no? Por eso que es bueno que para esta parte vean cómo presentan los resultados también los estudios previos. Dice, vamos a utilizar la razón de momios. Primero dicen, voy a utilizar esta tablita y voy a utilizar estos estadísticos. Fuerza de asociación, tal, tal. Y dice, voy a aplicar la fórmula del OR, que es esta. Si es mayor, es tal cosa. Si es menor, tal cosa. Pero no basta que
que el OR sea mayor, sino tiene que haber significancia estadística, para lo cual vaya a calcular el valor de P, pero el valor de P se calcula en base del valor del chi cuadrado y además los intervalos de confianza. Esto incluso podría ser punto aparte, ¿no? Porque ya es otra cosa. Para que el valor de P, o sea, ya cómo se interpreta el valor de P, ¿no? Muchos en este momento están tomando las fotos correspondientes, ¿no? Pues yo no tengo ningún problema. La idea es que mejoren la redacción, ¿no? No que copien exactamente, ¿no? Entonces, porque al final algo mismo llegará, pues el tener una cosa así va a ayudar a que sea más ágil, pero tal vez hay cosas de la forma que se pueden mejorar en la redacción. Para que el valor del P nos muestre, tiene que ser menor. Sí, dígame. Doctor, entonces, para calcular el valor de P, ¿sí se va a tener que utilizar esas pruebas de hipótesis como el chi cuadrado o no, doctor? En ese caso, con lo que está mostrando. No, vamos a ver. En este tipo de estudios, los estadísticos piensan que la prueba de significancia o las pruebas de significancia estadística son los máximos. No, no. Lo máximo aquí es la asociación, no son las pruebas de significancia estadística. Y ese es el error. Usualmente los estadísticos no usan casi, incluso cuando tú le pides que te lo haga un análisis, no usan ni el OR, ni la razón de prevalencia, ni el riesgo relativo, porque no manejan. Ellos a veces se limitan a calcular el valor del chi cuadrado y ni siquiera el intervalo de confianza, solamente te calculan el valor de P. Pero ustedes, ya les dije, tienen que... ¿Quién me preguntó, por favor, para contestarle? Julio, doctor, Julio. Julio, ok. No, es que para conversar, es que no te estoy viendo ahorita, porque estoy... A ver, aquí. Aquí está. Ok. Aquí, hipótesis de trabajo o de investigación, ¿qué era? Mi hipótesis era que la disfunción familiar, o sea, el hecho que en la familia no esté funcionando bien, era un factor para que haya pobre control glicémico. Entonces, la hipótesis central aquí es que el hecho que un paciente con diabetes tenga disfunción familiar lo pone en más riesgo o más probabilidad de que tenga un pobre control glicémico. ¿Cómo yo contrasto esa hipótesis científica o de trabajo? Evaluando la asociación. O sea, la hipótesis no se evalúa por el valor de P. La asociación o la fuerza de la asociación se evalúa a partir del valor del OR. Y el OR nos dice que los pacientes con diabetes, ¿no? Si tienen disfunción familiar, tienen 3.38 veces más riesgo de tener pobre control glicémico respecto a aquellos pacientes con diabetes, pero que tienen funcionamiento familiar normal. Entonces, en ese momento, estoy corroborando mi hipótesis de trabajo o mi hipótesis de investigación. Pero no basta yo para corroborar que realmente es un factor de riesgo y que esta relación existe. No basta que calcule esta medida de asociación, sino para que esté seguro que realmente eso es así, tengo que hacer las pruebas de significancia estadística. ¿Qué significa?
como su nombre dice, quiero ver si esta relación o asociación que se está encontrando es o no estadísticamente significativa. Y eso se valora a través del intervalo de confianza y el valor de P. Sí, como muchas publicaciones todavía, cada vez menos, pero a veces publican solo con eso. Wow, no está. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Solo publican con el valor de P. ¿Han visto o no? ¿Sí? En realidad no están diciendo mucha cosa. Lo único que están diciendo, hay una significancia estadística en la relación entre las variables. Pero la verdadera interpretación se da en función del valor del OR. Entonces, con el OR digo, sí hay asociación, hay más probabilidad que los que tienen disfunción familiar tengan pobre control glicémico. Quiero ver si esa relación y esa asociación, y en este caso ese factor de riesgo que estoy identificando, tiene significancia estadística, calculo el intervalo de confianza y calculo el valor de P. Entonces, no es que se acepte o rechaza en función del valor de P. Lo menos que tendría que ser también es que esté... Ahora, lo otro, es más, si han revisado, en las últimas publicaciones ya hay muchos autores que no utilizan el valor de P. Porque dicen en realidad, el valor de P tiene un valor, pero es limitado. El mejor valor para ver significancia estadística son los intervalos de confianza al 95%. Y van a haber estudios donde solo hay valor del OR acompañado del intervalo de confianza. Si hay una publicación donde solo hay valor del OR y no hay intervalo de confianza, pero sí valor de P, o lo más probable es que esa persona esté desactualizada. Al revés, por el momento es ideal que una publicación tenga su OR, tenga su intervalo de confianza y tenga su valor de P. O tenga solo el OR y el valor de P. No, y el valor del intervalo de confianza. Entonces, no es que lo entiendo, porque a veces esa es una de las cosas que más nos queda del curso de estadística, ¿no? El chi cuadrado y el valor de P. Y no, pero estoy mostrando que no, eso no es así. ¿Alguna pregunta más, Julio? No, doctora, entonces también podemos obviarle el valor de P, ¿no? Y ya quitar ese párrafo de ahí, ¿verdad, doctor? Y claro, solo con el intervalo de confianza. Perfecto. Ah, ok, Y esas son gracias. las publicaciones más modernas lo están haciendo así. Muy bien. Entonces explica aquí. Y luego en el multivariado dicen, en realidad, para el análisis multivariado es importante considerar la posibilidad de que sean otras variables extrañas las que estén produciendo las asociaciones encontradas, lo cual es posible controlar mediante el análisis estratificado de las variables en estudio a través de regresión logística binaria, bla, bla, bla. Un poco se explica regresión lineal múltiple, bla, y luego dicen finalmente vamos a tener un OR ajustado acompañados de intervalo de confianza y valor de P. Y la interpretación aquí de este OR ajustado es la misma interpretación que para el análisis bivariado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, todo está bien, todo va a estar bien. Fuerza, ánimo y aliento. Muy bien, entonces, el día de mañana terminamos la asignatura con los anexos. Ya hay muy poco
por hacer, tenemos que ver cronograma, tal. O lo peor es que terminemos el día el día